Epicentro 1, CMI. La inflación más baja en la historia estadística del DANE. Inflación del 2020, la más baja en 65 años. Creció apenas 1.61%, revela el DANE. Récord de contagios en el país. Hubo 16.835 solo hoy. El más alto crecimiento desde cuando comenzó la pandemia. Gobierno revela plan de vacunación en todo el país. Se vacunará a 35 millones de colombianos este año. INVIMA autorizó esta noche la aplicación de vacuna Pfizer en el país. Alerta hospitalaria en toda la nación. Grave situación en Bogotá. Toque de queda en Antioquia. Crítica situación en Cali. ¿Qué pasará judicialmente con pasajero que mató a ladrón en un bus? Alerta por heladas en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Expresidente califica como delirante posible reforma tributaria. Expresidente Uribe pide que la reforma es necesaria pero moderada. 260.000 quejas por reclamos en servicios públicos. Barranquillero Alex Saab será extraditado. Llega a Cabo Verde avión de Estados Unidos. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Los efectos de la pandemia del COVID-19 hicieron que la inflación de 2020 sea la más baja en los 65 años de historia del DANE. El aumento en el costo de vida del año pasado fue apenas de 1.61%. La afectación de la pandemia del coronavirus en la economía colombiana es un hecho. No solamente ha quebrado a miles de empresas y provocado el despido de millones de trabajadores, sino que el costo de vida ha sido el más bajo en la medición del DANE desde 1955, cuando se registró en 2,03%. En 2020 llegó al 1,61%. Este 1.61% de inflación en año calendario ubica a la inflación del año 2020 como la inflación más baja en la historia estadística del DANE, en cuanto en que cuando el DANE inició la medición del índice de precios al consumidor en un mes específico de 1954, registró para 1955 una inflación cercana al 2.03% y esta inflación del 1.61% por consiguiente se convierte en la inflación año calendario más baja que ha tenido el país desde 1955. Y es que la inflación en los últimos 6 años en Colombia ha sido así. En 2015 fue del 6,77%, en 2016 del 5,75%, en 2017 bajó al 4,09%, en 2018 siguió bajando al 3,18%, en 2019 fue de 3,80%, pero este año bajó hasta el 1,61%. Contrastan estas cifras con las que vivía Colombia en la inflación en el siglo pasado. El máximo histórico de 1963 con una inflación del 33.6% anual y el máximo de 1990 con un 32.36% anual en la variación del índice de precios al consumidor. Temas como los subsidios a los servicios públicos y las ayudas que entregó el gobierno nacional hicieron que la inflación bajara. También, por supuesto, los temas de educación y de vestuario, que impactaron bastante el crecimiento en el índice de precios al consumidor, en el poder adquisitivo de los colombianos. El gobierno presentó hoy el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En el extenso documento se explica cómo serán vacunadas 34,2 millones de personas antes de que finalice el año, empezando por el personal de la salud y los mayores de 80 años. En este extenso documento, el Ministerio de Salud explica los criterios que el gobierno tendrá en cuenta para aplicar las vacunas contra el COVID-19 a más de 34,2 millones de colombianos. Ya tenemos, con base en la información de las EPS y de las IPS y de la información del registro de afiliados, cuál es la población por edad, cuáles son los que tienen la mayor parte de las comorbilidades. La información va a estar cargada en una aplicación que se llama PyWeb y el ciudadano va a entrar a través de una ventana, de un portal que se llama Mi Vacuna, que va a estar disponible en la página web del Ministerio de Salud, y a partir de ello va a poder ver el estado y la programación de lo que implica su vacunación. El objetivo de este plan, en el horizonte a largo plazo, es generar inmunidad de rebaño en el país.
país. Las primeras jornadas de vacunación serán claves para frenar la letalidad de la pandemia. Según señala el documento, las fases iniciales tendrán como objetivo disminuir el riesgo de enfermar gravemente y morir. Según este plan de vacunación, la priorización de los segmentos poblacionales y la distribución gradual de las vacunas disponibles podrán ser modificadas en el tiempo conforme cambia la disponibilidad de los biológicos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó esta noche el procedimiento general para acceder a la vacuna. A través de su EPS y las IPS que están en la red de cada EPS, se ejecutará la vacunación a través de su red, de la red adscrita a cada EPS. Para los ciudadanos que no tengan una EPS asignada por diferentes razones, será la Secretaría de Salud del municipio la que tiene esa obligación de generar todo este proceso de agendamiento. En el plan de vacunación expedido esta noche se justifica la prelación que tendrán algunas personas. Señala que la priorización de la vacunación contra COVID-19 debe sostenerse en criterios de necesidad médica y salud pública. Simultáneamente, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, autorizó para Colombia el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer. El director del INVIMA, Julio César Aldana, dijo que después de un trabajo detallado se autorizó la vacuna Pfizer Biotech para comenzar a aplicarse en Colombia. Es la primera vez que se autoriza una licencia de ese tipo denominada Autorización Sanitaria de Uso en Emergencia ASUE. Pues se dio en 2 días hábiles luego que Pfizer presentara toda la documentación el pasado 31 de diciembre ante el INVIMA. Luego de evaluada toda la información por parte de la comisión de expertos que hace parte de la sala especializada de medicamentos, INVIMA ha entregado la autorización sanitaria para el uso de emergencia puntualmente para la vacuna de la empresa farmacéutica Pfizer. Según explicó el director Julio César Aldana, la autorización se basó en la información de seguridad y eficacia, soportada en los resultados que son del 95%. La rapidez de la autorización se dio gracias al diálogo temprano con la farmacéutica estadounidense. Esto ha sido posible gracias a un diálogo muy temprano que se ha establecido, una comunicación muy amplia, transparente, que se ha establecido con la empresa farmacéutica, con Pfizer y además con todas las agencias regulatorias homólogas, particularmente las agencias de referencia a nivel mundial como la FDA y la Agencia Europea del Medicamento. Pfizer se convierte así en la primera vacuna aprobada en Colombia para combatir la pandemia. Esto va a permitir que ese plan de vacunación pueda comenzar en las primeras semanas de este año 2021. Entre tanto, el director del INVIMA, Julio César Aldana, confirmó a través de su cuenta en Twitter que se reunió con los representantes de la farmacéutica Janssen, que trabaja en la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus, para iniciar su proceso de certificación. Dando alcance a la negociación del alto gobierno con Janssen, nos reunimos haciendo uso de la figura en la nueva norma para agilizar todo lo que tiene que ver con la aplicación y la aprobación de la solicitud de ASUE para la vacuna contra COVID-19. En total, Colombia ha aprobado 49 millones de dosis, 10 millones de Pfizer, 10 más de la vacuna de Oxford AstraZeneca, 9 millones adicionales de la vacuna de Johnson & Johnson y 20 millones que se esperan a través del mecanismo COVAX. Una cifra récord de contagios por COVID-19 se presentó en el país. Más de 16.000 personas confirmadas con el virus en las últimas 24 horas y más de 240 muertes mantienen encendidas las alarmas. Una cifra histórica y que no se presentaba desde el mes de marzo, cuando inició la pandemia del COVID-19 en Colombia, se presentó este martes en el país. 16.835 personas se infectaron recientemente del virus. Esto significa que cada hora 701 personas están adquiriendo la enfermedad, es decir, cada minuto 58 colombianos adquieren COVID-19. Las cifras más recientes y que se han disparado en el país se han presentado en Bogotá, donde se registraron 5.298 contagios recientes. Antioquia confirmó 2.319 y Cundinamarca 919 contagios. En Colombia ya se han infectado 1.702.966 personas. Los fallecidos por la enfermedad también van en aumento. 241 personas perdieron la vida en las últimas 24 horas. Desde el gremio médico se hace un llamado al gobierno nacional ante la escasez de algunos medicamentos para pacientes críticos que deben ser tratados en clínicas y hospitales. Los sedantes
Anestésicos y miorrelajantes son elementos fundamentales en la atención de cualquier paciente crítico en unidad de cuidado intensivo u hospitalizado. Hay escasez de ellos y la importación depende de las autorizaciones que expidan el Fondo Nacional de Estupefacientes y el INVIMA, ambas dependencias del Ministerio de Salud. Colombia registra a la fecha 44.426 muertos por coronavirus. Este gráfico demuestra la situación de contagiados en lo que va corrido el año. El 1 de enero, cuando se confirmaban 12.105 casos, y hoy con más de 16.800. En este otro gráfico se observa el comportamiento de los decesos. El 1 de enero, cuando eran más de 280, y hoy 5 de enero con 241. Precisamente ante el incremento de contagios y muertes por COVID, la comunidad médica hizo un llamado al gobierno nacional para que se adopten las medidas necesarias y en el menor tiempo posible a fin de frenar la propagación del virus. La presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Dione Cruz, afirma que hay alerta hospitalaria ante el incremento de contagios y muertes por COVID-19 en el país. Queremos hacer un llamado muy especial. Primero, a declarar la alerta hospitalaria en aquellas regiones del país que presentan los números de contagio y de fallecimientos más altos del país. La cifra de infectados confirmada por el Ministerio de Salud para el día de hoy ubica a Colombia como uno de los países más afectados por la pandemia en todo el mundo. Hoy Colombia está presentando un nuevo récord de contagios realmente preocupante. Colombia ocupa el lugar número 11 por contagios y número de fallecidos. El llamado es para el gobierno nacional y también para alcaldes y gobernadores. A los alcaldes y gobernadores a tomar todas las decisiones necesarias y las medidas para contener la expansión de este contagio tan alto que estamos viviendo en este momento. Pedirle a la ciudadanía la mayor consideración y las medidas de autocuidado. La indisciplina y las fiestas decembrinas, donde muchos no acataron las medidas de bioseguridad, dejan hoy cifras escalofriantes que al no tomarse en serio podrían ir en aumento. La ocupación de las UCI en Bogotá es tan crítica que hay pacientes represados a la espera de una cama que podría tardar hasta 5 días. Incluso ya se están haciendo traslados a otros municipios. En Bogotá, cada día es más difícil conseguir una cama de cuidado intensivo. Mientras en el primer pico de la pandemia, la asignación de UCI tardaba en promedio 6 horas, hoy el paciente puede durar hasta días esperando por una. Hoy nos estamos demorando 3 a 5 días. Esta es la UCI de la Fundación Cardioinfantil, hospital que ya se quedó sin camas para atender pacientes COVID. En este momento hay 12 personas en cola a la espera de obtener una cama de cuidados intensivos. Estamos al 100% en las unidades de cuidado intensivo, al 100% los pisos de hospitalización destinados a pacientes respiratorios y urgencias estamos en un 146% de ocupación. La ocupación es tan crítica que ha obligado a trasladar pacientes desde Bogotá a municipios vecinos. Hemos tenido que ubicar pacientes en hospitales de Cundinamarca. Pero contrario a este panorama, las cifras oficiales de la Secretaría de Salud reportan una ocupación del 79.6% en UCI COVID, lo que hace pensar que hay un margen de 357 camas disponibles. Aún teniendo una capacidad de camas UCI para los pacientes COVID, pues tenemos pacientes represados en los servicios de urgencias muy críticos. No sabemos qué pasa con esas UCI. El límite para declarar la alerta roja en Bogotá es una ocupación del 85% en UCI COVID, 5 puntos por encima de la cifra actual. Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el incremento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Desde el inicio de la pandemia, la Defensoría del Pueblo ha recibido 1.617 denuncias por agresiones a mujeres. 515 casos, es decir, el 31%, son denuncias por agresiones a mujeres migrantes, la mayoría venezolanas. Según los testimonios recopilados por la Defensoría, la cuarentena y el deterioro de la situación económica de muchas familias propiciaron esta situación. Las categorías con más denuncias son violencia física, 18%, violencia psicológica, 42% y violencia sexual, 6% de los casos. En muchos casos también denunciaron amenazas, aislamiento forzado y humillación. Un equipo de Noticentro 1 CMI recorrió las 3 localidades en cuarentena para ver el cumplimiento de la medida. En el primer día cerró con 152 comparendos y 28 establecimientos multados. Así se vieron las calles de Engativá, Suba y Usaquén en el primer día de cuarentena. Aunque la mayoría de ciudadanos acataron la medida,
Es para cuidarse uno, ¿no? Porque eso estaba muy congestionado ya. Hubo uno que otro indisciplinado. ¿A qué salió hoy? A pasear. ¿Qué pasó con el tapabocas? Buenos días, nos quedamos de afán. El comercio no esencial volvió a bajar las rejas. Peluquerías, tiendas de ropa, papelerías cerraron, pero algunos locales se arriesgaron a mantener las puertas abiertas pese a la prohibición. Por lo que nos cobran arriendos, de todas formas nos están cobrando los arriendos normales. Para los que no hubo cuarentena, fue para la venta informal. El arriendo sí no entra en cuarentena, servicios tampoco entra en cuarentena, nada de eso. Con 1.200 hombres de la policía y el ejército, las autoridades controlaron el cumplimiento de la cuarentena. Las personas que incumplan con la cuarentena estricta están sujetas a un comparendo de aproximadamente 930.000 pesos. Mientras esté vigente la medida, habrá subsidios para 130.000 hogares vulnerables. 120.000 pesos adicionales, insisto, a la transferencia mensual habitual a aquellos hogares pobres y 80.000 pesos adicionales a la transferencia habitual de los hogares vulnerables. La cuarentena irá hasta la medianoche del 17 de enero, pero su efectividad será evaluada el próximo martes entre el distrito y el gobierno nacional. Fuertes críticas a las cuarentenas decretadas para 3 localidades de la capital hizo hoy el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe. Dijo que el cierre afecta a más de 122.000 pequeñas empresas de Suba, Usaquén y Engativá. A cierre de 2020, en la Cámara de Comercio de Bogotá hay matriculadas 446.445 empresas. En la localidad de Suba, 49.682, 1.400.000 habitantes. En la localidad de Usaquén, 40.468 empresas, 480.000 habitantes. Y en Engativá, 36.074 empresas, 900.000 habitantes. Estas 3 localidades representan cerca del 28% del total de empresas en nuestra ciudad y el 32% de MIPYMES, es decir, de micros y de pequeñas empresas. Estamos hablando precisamente de esas IAS, de la panadería, de la ferretería, de la cafetería y de todos aquellos negocios que en la práctica, si no abren, no comen. Dice que en Bogotá es como si no hubiéramos aprendido de la experiencia de 2020. Cancelar en la práctica el derecho al trabajo a través de cuarentena obligatoria permanente por 2 semanas más, pues lo que significa en la práctica es que estas empresas no tienen capacidad de operar, no tienen capacidad de generar ingresos y no pueden cumplir ni a los clientes ni a los proveedores. Por eso pide alternativas distintas al cierre de los negocios. En Cali, médicos del Hospital Isaías Duarte renunciaron, argumentando falta de pago de sus salarios. 12 médicos que atendían las UCI del Hospital Isaías Duarte Cancino se cansaron de esperar el pago de su salario y renunciaron. Se ha renunciado porque ha habido falta de pago, los tiempos pactados para el pago por un contrato integral o un contrato laboral para otras personas de salud no se ha hecho. Se hace primero a los 5 días, luego a los 15, luego a los 20. Inclusive en octubre nos pagaban 40 y a los 15 días otro 60%. Y pues ya noviembre no hay pago, diciembre no hay pago. Las directivas del centro asistencial y el operador del personal explican que el retraso se debe a la falta de pago por parte de las EPS. Hemos facturado cerca de 10.000 millones de pesos y he recibido un poco menos de 4.000. Tengo pendientes por recaudar 6.300 millones de pesos. Con ese recurso hay que pagar lo que está pendiente entre proveedores que nos están apalancando la operación y los trabajadores. De las 28 camas de unidad de cuidado intensivo que tiene este hospital, solo 10 funcionan debido a la escasez de insumos y personal de la salud. La comunidad médica se quejó hoy por lo que considera un incumplimiento en el reconocimiento de bonificaciones acordadas. No todos los médicos que están atendiendo la pandemia del COVID-19 han recibido el bono prometido por el gobierno, según la denuncia que hace el doctor Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación de Sindicatos Médicos. Mucho del talento humano en salud aún no ha recibido el bono COVID. Y no hay una explicación por parte del ministerio el por qué no lo han recibido. Los gremios médicos acusan cansancio por largas jornadas atendiendo a pacientes COVID sin descanso durante más de 10 meses. Nosotros tratamos de hacer el mejor trabajo en las unidades de cuidado intensivo, pero también tenemos largas jornadas que van desde 12 hasta 24 horas. Algunos con agotamiento físico y otros cubriendo los turnos de los compañeros que están incapacitados, que están enfermos. La gran mayoría del talento humano en salud no ha tenido descanso ni vacaciones, ya que el 80%
del talento humano en salud está tercerizado o trabaja por prestación de servicios. El gremio médico advirtió que en esta etapa de la pandemia hace falta personal debido a la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Entre tanto, en Antioquia, el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, decretó toque de queda que regirá desde mañana. En Antioquia, 60 personas están en lista de espera por una UCI, cifra que preocupa a las autoridades pues podría aumentar debido al pico de contagios en el departamento. Por eso decretaron medidas restrictivas como toque de queda y ley seca para este puente festivo de Reyes. Todos los días, desde mañana 6 de enero hasta el lunes festivo 11 de enero, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Pico y cédula con números pares e impares desde mañana 6 de enero hasta el lunes festivo 11 de enero. Y en tercer lugar, para el puente festivo de Reyes, ley seca en todo el departamento desde el día viernes 8 de enero a las 10 de la noche hasta las 23:59 del día lunes 11 de enero. Autoridades advierten que en próximos días el panorama será más complejo debido a la alta ocupación en UCI, que hoy está en 82%. En el departamento hay 1.250 camas UCI habilitadas, de las cuales 1.029 están ocupadas, es decir, solo quedarían 220 disponibles. Y también es crítica la situación en Cali por la ocupación de camas UCI y el alto número de casos de COVID-19. En el Valle del Cauca, de 1.057 camas, 532 están ocupadas con pacientes COVID-19, 366 de otras patologías, 67 con personas sospechosas y 92 sin funcionamiento, mientras que en Cali, de 497 camas UCI exclusivas para pacientes con coronavirus, solo quedan libres 14. Infortunadamente, en este momento, la situación sigue compleja en la ciudad de Cali. Tenemos un promedio entre el 96 y 97% de ocupación en la ciudad. Las restricciones como el toque de queda que rige entre las 11 de la noche a 5 de la mañana y el viernes a partir de las 9 de la noche hasta el mediodía del lunes festivo podrían ser mayores. Si las métricas y las dificultades y evidencias científicas nos señalasen que hay que ingresar a una cuarentena estricta en la ciudad de Cali, lo tendremos que hacer. A la problemática se le suma la falta de donantes en los bancos de sangre para atender a pacientes críticos de todas las patologías. El Ministerio de Salud reveló que junto con las farmacéuticas está buscando una solución a la escasez de algunos medicamentos. En este comunicado, el Ministerio de Salud informó que se viene trabajando con las farmacéuticas para solventar la escasez de algunos medicamentos para tratar pacientes con COVID-19. El director de medicamentos del MinSalud, Leonardo Arregocés, informó que se trata de una situación que se veía venir, por cuanto el aumento de los contagios eleva también los requerimientos de medicinas. El número de pacientes que ingresó a cuidado intensivo creció muy rápido. En las últimas 2 semanas de diciembre crecieron, la ocupación de UCI creció un 50%. Quiere decir que en esa misma proporción se ocupan las camas, se consumen los medicamentos. Ante esta situación, el Ministerio de Salud advirtió en el comunicado que se hace necesario que las cifras de contagio por COVID-19 disminuyan para evitar colapsos en el sistema de salud. En medio de los llamados de las autoridades para que se respeten los protocolos de bioseguridad, en las playas de Cartagena la ocupación de turistas es masiva. Este es el panorama que se ve en las playas de la capital de Bolívar. El incumplimiento de las medidas de bioseguridad es evidente. Casi nadie usa el tapabocas y el distanciamiento social no es una prioridad para los miles de visitantes que han llegado a la ciudad de vacaciones. Estamos mirando toda la situación del COVID, la situación que estamos aumentando el número de visitantes. Y a pesar de que tenemos no una situación crítica, porque todavía tenemos camas de UCI en un 60% y todavía es absolutamente manejable. A la fecha, las autoridades han autorizado solo 9 tramos de playas. Sin embargo, esto no ha sido respetado por propios y visitantes que, pese al aumento acelerado de casos y muertes en la ciudad, han decidido ingresar a estos lugares sin un protocolo establecido. Deben ser un grito para todo el resto de los ciudadanos cartageneros y visitantes de que hay que cuidarse.
Hay gente que cree que esto no es serio. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, Cartagena reportó 738 nuevos casos y 3 muertes. En otras noticias, abogados penalistas explicaron hoy cuáles podrían ser las consecuencias legales para el pasajero del bus del SITP que anoche le causó la muerte a un asaltante. Aún es incierto el paradero del usuario del SITP que desarmó a un delincuente que pretendía asaltar el bus y le causó varias heridas con arma blanca, causándole la muerte. Las autoridades le hicieron un llamado a este ciudadano para que se entregue. Le pedimos que se presente ante la justicia y que manifieste todos los acontecimientos que se presentaron. ¿Pero qué consecuencias penales enfrentaría el pasajero? Si desarmas a quien te ataca y después lo matas, ¿eso cabe dentro del concepto de legítima defensa? Creería yo que en el contexto de los hechos que se han conocido, sí. No existe ningún tipo de responsabilidad penal para esta persona que actuó en legítima defensa. Se reaccionó en defensa de un derecho ajeno, de un tercero y de un derecho propio, ante una injusta agresión por parte de este atracador. Una vez entregue, la Fiscalía tendrá que abrir un proceso por el delito de homicidio para establecer si continúa con la investigación o si precluye el caso. En Bogotá, la Administración Distrital reveló que todo está listo para el desmonte de los llamados buses provisionales. Los buses provisionales que se volvieron permanentes en Bogotá saldrán de circulación este año, así lo confirmó Transmilenio. Actualmente hay 3.687 vehículos provisionales que operan 130 rutas. Con respecto al desmonte del SITP provisional, este va a realizarse antes del 31 de diciembre de 2021 en su totalidad. El anuncio fue hecho durante la adjudicación de 596 buses eléctricos para Fontibón, Usme y Perdomo. Somos la primera ciudad en América Latina que tiene una flota limpia, eléctrica, a disposición de toda la ciudadanía. El SITP quedará en total con 1.400 buses eléctricos, 133 de ellos ya empezaron a rodar. El procurador general Fernando Carrillo reveló que la entidad adelanta 23 investigaciones disciplinarias a funcionarios públicos por agresiones contra líderes sociales y omisiones en su deber de protección. Durante la audiencia de la Mesa de Protección por la Vida, el Procurador General Fernando Carrillo reveló que la entidad adelanta 23 investigaciones a servidores públicos por omisiones en la protección de líderes sociales o estigmatización. El Procurador hizo un llamado para fortalecer el sistema de alertas tempranas y así evitar masacres y homicidios de líderes sociales, de los cuales ya se registran 3 casos este año. Ese sistema, lo hemos dicho con el Defensor del Pueblo, hay que digitalizarlo, hay que ponerle tecnología que llegue a tiempo a los territorios para detectar precisamente esas amenazas y logremos preservar las vidas de los líderes sociales y no llegar ya a las investigaciones penales o a las autopsias. El gobierno anunció que se expedirá un decreto para agilizar los trámites para asignar esquemas de seguridad. Una ruta especial dentro de la UNP para que llegue de manera rápida al Comité de Servidores Públicos ese análisis de riesgo. No obstante, la consejera para los Derechos Humanos insistió que se tiene que dar prioridad a los sistemas de protección colectiva. Se requiere mucho más fortalecimiento de lo que es la protección colectiva. Absolutamente es imposible para la Unidad Nacional de Protección tener escoltas, carros para todas las personas que lamentablemente están en riesgo. En la audiencia se abordó la situación de los personeros del país, quienes también son víctimas de amenazas. Por su parte, el consejero presidencial Emilio Archila aseguró hoy que no hay ataques sistemáticos ni desprotección del Estado para los excombatientes de las FARC. Afirmó que según la Fiscalía, los desmovilizados que han sido asesinados no lo son por su condición de exguerrilleros. El consejero presidencial Emilio Archila, responsable del programa de protección de los desmovilizados, declaró a Noticentro 1 CMI que el propósito del gobierno es no permitir que ni una sola persona que haya dejado las armas pueda ser víctima de grupos ilegales. Aseguró que según cifras de la Fiscalía, más del 70% de los asesinatos de excombatientes en los últimos 4 años se presentaron en zonas donde hay disputas de corredores por el narcotráfico. Luego, si se analizan las causas, no hay ni participación del Estado, ni hay una sistematicidad en el sentido de que los estén atacando
por razón de estar en proceso de reincorporación, ni hay desprotección de parte de las entidades del Estado. El consejero Archila afirmó que el gobierno ha sido diligente en la atención de los casos en los cuales se hacen llamados de alerta por posibles ataques contra desmovilizados. Hoy en día tenemos más de 250 esquemas de seguridad para más de 350 excombatientes. En todas las oportunidades en donde hemos tenido conocimiento de las amenazas, en el Cauca, en el sur de Córdoba, en Nariño, hemos actuado de manera inmediata, hemos evacuado a las personas que están bajo esas presiones. Archila respondió a los dirigentes del partido FARC, que han calificado de indolente al gobierno por no detener la matanza de los excombatientes, diciendo que los verdaderos enemigos de ellos son los grupos de narcotraficantes que los han estado matando. Luego del asesinato de 3 maestros, FECODE reclamó garantías de seguridad para los profesores y para los establecimientos educativos. Según FECODE, el año 2021 comenzó muy mal para el magisterio, con una racha de asesinatos y secuestros de profesores y líderes sociales. Asesinaron a una compañera en norte de Santander, un compañero en Puerto Gaitán Meta y un compañero en Yopal Casanare. Y en el día de hoy, esta mañana, cerca de las 9 de la mañana, secuestraron a un compañero en el departamento del Cauca. A la vez le exigimos al gobierno nacional, a las diferentes entidades gubernamentales, para que realmente dé con los responsables de estos asesinatos hacia nuestros maestros y maestras. El presidente de FECODE, Nelson Alarcón, también catalogó como trágico el año 2020 para su sector por las amenazas y asesinatos de líderes del magisterio. El gobierno le pidió a los Estados Unidos que extradite a Colombia al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, quien ya cumplió su pena en ese país. La solicitud fue elevada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia para que el ex jefe del bloque Resistencia Tayrona pague por las masacres, violaciones, desapariciones, secuestros y desplazamientos que se le atribuyen y por las cuales fue condenado en Justicia y Paz. Hay alerta en diferentes zonas del país por las heladas que se presentan en el inicio del año. Agricultores afirman que la comida se está perdiendo. Desde el Ministerio de Agricultura se lanzó una alerta a los cultivadores ante el riesgo de las heladas que se presentarían en el mes de enero. En el mes de enero es normal que se presenten heladas en el altiplano cundiboyacense y en la sabana de Bogotá. Desde el IDEAN se confirmó que ya hay registros de descensos de temperatura mínima en varios municipios del país. En los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes y Nariño. Algunos agricultores de la sabana de Bogotá le confirmaron a Noticentro 1 CMI que las pérdidas son inminentes. Sembrar ahorita una papa dará 30.000 pesos y 20.000 pesos, eso no sirve. Esa pobre gente pierde todo. Abonos, semillas, curaciones, todo se pierde. La papita se quema y los pastos, eso se seca, todo se acaba. Toca perder todo, hay veces. Los productores de estas zonas deben mantenerse atentos y deben ejecutar las medidas de prevención y mitigación que recomienda el ICA. Evitar el sobrelaboreo del suelo, porque esas capas vegetales ayudan a mitigar el impacto de la helada. Y lo segundo, ya es el momento de generar unos niveles de fertilización o de nutrición para que dentro de unas 2 o 3 semanas que se nos pueden empezar a presentar con fuerza las heladas, los cultivos tengan el suficiente vigor y puedan defenderse de esta condición climática. Para este nuevo año 2021, la ocurrencia de las heladas estará sujeta a las condiciones presentes en el país del fenómeno de la Niña. Un juez ordenó la libertad de Nini Joana Úsuga, hermana de alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo y quien es considerado como el narco más buscado del país. La mujer habría pagado la totalidad de su condena de 9 años de cárcel por manejar las finanzas del grupo criminal. Este martes también se conoció que Ana Celsa David, madre de Otoniel, falleció en Montería cuando era trasladada a un centro médico. La Armada recuperó otros 2 cuerpos de migrantes víctimas de un naufragio en el Golfo de Urabá. Hasta el momento se confirma la muerte de 4 personas. Los rescatistas siguen buscando otros 3 cuerpos desaparecidos en el mar. No se sabe nada.
La Policía Fiscal y Aduanera reportó la incautación de 1 tonelada de marihuana en carreteras de La Guajira. La droga fue encontrada en la ruta Riohacha-Maicao, camuflada en un camión que transportaba cemento. Según la policía, el destino final del cargamento era Centroamérica. Luto entre los empresarios de Barranquilla por el fallecimiento de Simón Char Abdala, hermano de Fuad Char y tío del exalcalde Alex Char y del presidente del Senado, Arturo Char. Simón Char era el menor de los hermanos creadores del grupo empresarial Olímpica. A los 79 años de edad, un accidente cerebrovascular acabó con su vida. Familiares como el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente del Senado, Arturo Char, lamentaron por redes sociales el fallecimiento de su tío. En igual sentido, se pronunciaron el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, que lo mencionan como un ser ejemplar. Simón Char fue uno de los impulsadores del inicio del emporio económico con la cadena de supertiendas y droguerías, con la cadena radial Olímpica y el banco Serfinanza. También le apuntó al deporte, fue presidente de la Liga de Béisbol del Atlántico y fundador del equipo Caimanes. Las ambulancias, cuando trasladen un paciente o se dirijan a atender una llamada de urgencia, pueden inobservar las normas de tránsito siempre y cuando no se ponga en peligro a los demás. Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia. Las ambulancias, cuando trasladan a un paciente o se dirijan a atender una llamada de urgencia, es posible que inobserven las normas de tránsito. Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al resolver el proceso de un conductor de una ambulancia que había sido condenado por lesiones personales por un accidente ocurrido en Bucaramanga. La Corte precisó que los vehículos como las ambulancias en todo caso tienen que cumplir las normas, salvo en emergencias, siempre y cuando no se ponga en riesgo a los demás. Cuando trasladan un paciente o se dirigen a atender la llamada de urgencia, es posible que, dada la finalidad de salvar una vida, inobserven algunas disposiciones de tránsito, siempre que, obviamente, no pongan en grave peligro a los demás. En este caso, el conductor de la ambulancia había sido condenado a 7 meses de cárcel y a una multa de 7 salarios mínimos, un proceso que revisó la Corte, que terminó profiriendo un fallo absolutorio. En un hecho inusual, la mamá del presidente Iván Duque ofició hoy en Cartagena como madrina de bautizo de la fragata ARC Almirante Tono, que recuerda al almirante Rafael Tono, antepasado de la señora Juliana Márquez de Duque. En un acto histórico en Cartagena se cumplió hoy la ceremonia de bautizo de un buque de guerra de la Armada colombiana que fue donado por el gobierno de Corea del Sur y que llevará el nombre del almirante Rafael Tono, un héroe de la independencia de Colombia que, a pesar de su origen español, participó como segundo al mando en la escuadra que triunfó en la batalla libertadora del lago de Maracaibo. Una descendiente del almirante Tono es la señora Juliana Márquez Tono, madre del presidente Duque y quien bautizó la corbeta. Yo, Juliana Márquez Tono, te bautizo en nombre del Gobierno Nacional, ARC Almirante Tono, e imploro a Dios que te proteja en todas tus singladuras, te lleve a la victoria y que siempre haya más de un pie de agua bajo tu quilla. Me llena de emoción familiar ver a mi madre cumplir este sueño y este anhelo, porque desde muy niño escuchaba en su voz hablarme de ese héroe de la patria. La corbeta ARC Almirante Tono fortalecerá las capacidades de la Armada Nacional para ejercer un adecuado control de las aguas jurisdiccionales colombianas, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Por el aumento en el impuesto de timbre, el Ministerio de Relaciones Exteriores subió en 1.000 pesos el valor del pasaporte colombiano. Al comenzar el nuevo año y con el aumento del valor del impuesto de timbre que decretó la DIAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores fijó un aumento de 1.000 pesos para los nuevos precios del pasaporte. El pasaporte ordinario de 32 páginas costará 169.000 pesos y el ejecutivo de 48 páginas 259.000 pesos. Los pasaportes pedidos fuera de Bogotá tendrán el mismo costo más los impuestos departamentales. Los pagos se pueden hacer electrónicamente el mismo día en que se ha expedido el documento. El expresidente Andrés Pastrana arremetió contra el gobierno del presidente Duque tras asegurar que es delirante hablar en estos momentos de una reforma tributaria.
Entre tanto, el también expresidente Álvaro Uribe dijo que se necesita una reforma tributaria moderada para enfrentar la crisis por la pandemia. El expresidente Andrés Pastrana arremetió contra el gobierno del presidente Iván Duque y aseguró que si se insiste en una reforma tributaria que aumente el IVA, el país será gobernado por la oposición radical y populista. El expresidente Pastrana dijo a través de su cuenta en Twitter: si volvemos a escuchar desde el Minhacienda propuestas delirantes de nuevas cargas tributarias para la clase media y más aumentos del IVA, vayámonos preparando para que la elección la gane una oposición radical y populista, independientemente de cuál sea el nombre del candidato. Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe dijo que el país requiere de una reforma tributaria moderada para lograr los objetivos sociales en 2021. Y esa viabilidad la da una reforma tributaria moderada y una gran política de ahorro, ojalá a tiempo. Por ahora el gobierno no ha dicho la última palabra sobre una posible reforma tributaria. El 2021 será un buen año para el café colombiano, según pronostica el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez. El dirigente dice que el sector moverá 9 billones de pesos con una cosecha de 14 millones de sacos. Y es que para el gerente de la Federación de Cafeteros, el 2021 va a ser muy bueno para el sector nacional. Dice que la afectación que ha sufrido el café de Brasil, lo mismo que los productores centroamericanos por el huracán Iota, permitirá un buen balance para la economía colombiana. Una caficultura que produce 14 millones de sacos, unas exportaciones de 13 millones de sacos y un valor de la cosecha, que es lo más importante, de 9 billones de pesos, que es un valor que no solamente remunera a los productores de café, sino que mantiene la dinámica económica de las zonas cafeteras del país. Hoy el café dice que no está muy alto, pero que el diferencial que le pagan por la calidad al grano colombiano permite un buen precio. Internacionalmente la bolsa de Nueva York está en 1.27, niveles 1.26, 1.27, que es un nivel muy bajo, no es un nivel alto para nada. Lo que es interesante es lo que nosotros llamamos el diferencial, que es lo que le pagan a Colombia por encima de ese nivel de la bolsa. Sigue estando muy fuerte, sigue siendo del orden de 45 o 50 centavos de dólar por libra, es decir, el café colombiano hoy tranquilamente se vende entre $1.65 y $1.70 la libra puesta en el extranjero. Y manifiesta que mano de obra, afortunadamente por la migración venezolana, hay para recoger las cosechas. La Superintendencia de Servicios Públicos reveló que en el 2020 recibió más de 260.000 quejas y reclamos por fallas en el servicio de las empresas de agua, energía y gas. De acuerdo con el balance de 2020 presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos, hubo 260.021 trámites y solicitudes, 22% más que en 2019. Peticiones, quejas y reclamos, 127.361. Recursos de apelación, 79.033. Procesos por silencio administrativo positivo, 12.886. Y recursos de reposición y revocatorias, 28.979. Para poder abrir investigaciones y para poder iniciar procesos sancionatorios contra las empresas que en particular en el año 2020, en el cual tuvimos la situación de pandemia generada por el COVID-19, no acataron las medidas de ayuda económica impartidas por el gobierno nacional. Los 3 servicios públicos sobre los que más se quedaron los colombianos son energía eléctrica, 112.946, equivale al 43% de los reclamos. Gas natural, 49.082, 19%. Y acueducto, 39.911, el 15%. En La Guajira se inició el proceso para que 450.000 mujeres sean emprendedoras. Las indígenas guayú recibieron máquinas y tejares para incursionar como empresarias. En el marco de la estrategia Colombia se reactiva con las mujeres, el Ministerio de Comercio Exterior y la Vicepresidencia de la República iniciaron el proceso para que 450.000 mujeres se conviertan en empresarias. Las indígenas guayú fueron las primeras en recibir los insumos para sus emprendimientos. Máquinas de coser y telares fueron entregados a las mujeres de Uribia. Porque cada mujer sola tejedora o sola produciendo mantas tiene una capacidad limitada, pero si unimos a varias, eso da una escala, eso da una fuerza diferente, eso da una capacidad organizacional totalmente distinta. El gobierno espera que las mujeres sean el centro de la recuperación económica y por eso tienen destinados más de 2 billones de pesos para apoyar estos emprendimientos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,97% a 1.431 puntos. La acción de El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 6,49% a 1.198 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,93% a 5.860 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 39.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.450 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio a 3.350 pesos y la venden en 3.400 pesos. Un euro cuesta 4.235 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó hoy a $1.25. El azúcar se transó en 16,09 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49.89. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $53.53. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.245 pesos. El chavismo retomó el control de la Asamblea Nacional en Venezuela con una aplastante mayoría, mientras la oposición encabezada por Juan Guaidó desafió al oficialismo instalando un nuevo periodo del Parlamento que fue elegido en 2015 y cuyo ciclo oficial culminó hoy. Después de 5 años de un torpedeado control opositor, el chavismo retomó su hegemonía en el Parlamento venezolano, que hasta hoy fue considerado como el último bastión democrático del país petrolero. El oficialismo ahora controla la Asamblea Nacional con una aplastante mayoría tras unas elecciones legislativas fuertemente cuestionadas internacionalmente y catalogadas como fraude por las principales fuerzas opositoras, algo que no impidió el pomposo acto de juramentación de la nueva Asamblea que presidió el exministro de Comunicación y ahora diputado Jorge Rodríguez y marcó una consolidación de poder para Nicolás Maduro. Métanse sus sanciones por donde les quepa, Donald Trump, Elliot Abrams, Mike Pompeo, Juan Guaidó. Con un debilitado liderazgo, Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado en febrero de 2019 y fue asediado por fuerzas de seguridad chavistas hoy, instaló un nuevo parlamento con decenas de diputados cuyo periodo expiró, en un claro desconocimiento a los comicios de diciembre. Hoy Colombia anunció que no reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela tras ratificar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. La Asamblea Nacional Legislativa, que comenzó a funcionar hoy en Venezuela, tiene mayoría de Nicolás Maduro y fue elegida hace un mes sin candidatos de la oposición. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá anunció hoy que Colombia no reconoce legitimidad ni legalidad a esos comicios, no reconoce a quienes ilegítimamente integran el nuevo cuerpo colegiado y ratifica el reconocimiento del mandato de la antigua Asamblea Nacional de Venezuela, así como al presidente interino Juan Guaidó, y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene imposiciones y abusos de la dictadura y pide apoyar los esfuerzos de los venezolanos para el restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto de sus libertades mediante la convocatoria de elecciones presidenciales libres, justas y creíbles. Las urnas en el estado de Georgia ya se cerraron y el conteo de votos para definir quiénes serán los próximos senadores por ese territorio ya comenzó. Estos trascendentales comicios definirán el futuro del Senado de Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden. En el estado sureño de Georgia se llevaron a cabo las elecciones de segunda vuelta que determinarán qué partido controlará el Senado de Estados Unidos. Hasta el momento solo se han escrutado el 50% de las papeletas, pero los resultados dan como ganadores parciales a los demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff, que tienen un 53,8% y 53,4% respectivamente, contra el 46,2% y el 46,6% de los republicanos. El pasado 3 de noviembre, cuando también hubo comicios para el Senado, ningún candidato de ese estado logró superar el 50% de los votos, por lo que por ley estatal las elecciones tienen que irse a segunda vuelta.
Los demócratas Jon Ossoff y el reverendo Raphael Warnock buscan derrotar a los actuales senadores republicanos David Perdue y Kelly Loeffler. Las contiendas determinarán si los republicanos mantienen el control del Senado, lo que afectará en gran medida el tipo de legislación que el presidente electo Joe Biden podría aprobar en la Cámara Alta una vez que asuma el cargo a finales de este mes. Si los demócratas ganan la elección, el Senado quedaría empatado, pero la vicepresidenta electa Kamala Harris podría actuar como un voto de desempate, lo que le daría el control del Senado a los demócratas. A pesar de que los comicios se están llevando con total normalidad, el mandatario Donald Trump sigue insistiendo en que le robaron las elecciones. There's no way we lost Georgia. There's no way. That was a rigged election. And they're not taking this White House. We're going to fight like hell, I'll tell you right now. Es poco probable que los resultados se conozcan hoy, ya que los funcionarios estatales no pueden comenzar a contar los primeros votos hasta después del cierre de las urnas, que fue a las 7 de la noche. Y sigue el escándalo en la Casa Blanca. Según expertos, la polémica llamada de Donald Trump a un funcionario de Georgia para presionarlo para sumar votos a su favor podría traerle consecuencias legales. El último intento de Trump por revertir los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre, en este caso los del estado de Georgia tradicionalmente republicano, lo hizo en una llamada telefónica de más de una hora con el secretario de Estado de Georgia. Muchos tildaron esta acción de peligrosa y desquiciada y algunos otros aseguran que amerita una investigación criminal. Pero, ¿el mandatario cometió un delito en su conversación? Los partidarios de acusar formalmente a Trump de un delito citan el título 52 de la sección 20511 del Código de Estados Unidos, que establece que cualquiera con conocimiento y voluntad prive, defraude o intente privar o defraudar a los residentes de un estado de un proceso electoral justo e imparcial está violando la ley. Sin embargo, incluso en caso de haber caído en alguna ilegalidad, parece complicado que se pueda enjuiciar a Trump por ello. La dificultad para procesarlo radica en la imposibilidad de demostrar cuál era la intención del presidente, pues un enjuiciamiento exitoso tendría que probar que Trump entendía que lo que estaba haciendo era un crimen. En Reino Unido se rompió de nuevo un récord al superar los 60.000 contagios diarios pese al inicio de una nueva cuarentena nacional. La pandemia del coronavirus sigue marcando máximos en el Reino Unido cuando aún no se conoce el verdadero impacto de las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la curva de contagios. El país europeo superó su cifra récord de casos diarios de COVID-19 tras sumar 60.916 contagios en 24 horas, mientras los hospitales temen colapsar. La velocidad de la propagación de la pandemia es atribuida a la nueva cepa del coronavirus, que es un 70% más contagiosa y por la cual el país entero entró en una cuarentena nacional. Office of National Statistics is telling us that more than 2% of the population is now infected. That's over 1 million people in England. Y tras el inicio de la campaña de vacunación con el fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, un hombre de 82 años fue el primer inoculado con esta vacuna en todo el Reino Unido. Alemania endurece y extiende el confinamiento hasta finales de enero en medio de un recrudecimiento de la pandemia que deja casi 10.000 contagios en la última semana. Así lo informó la canciller Angela Merkel, que advirtió que las escuelas, locales de esparcimiento e instalaciones deportivas permanecerán cerradas durante todo el mes, lo mismo que la mayoría de los comercios. Ahora los ciudadanos solo podrán reunirse con otra persona por fuera de sus hogares. Un avión con fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos viajó a Cabo Verde después de que la justicia de ese país diera luz verde para la extradición del empresario colombiano Alex Saab, cuya defensa intenta apelar la decisión. El periodista venezolano Federico Black informó que un avión del Departamento de Justicia estadounidense aterrizó hoy en la isla de Cabo Verde, donde se encuentra detenido Alex Saab, el empresario colombiano acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro. La aeronave Gulfstream G550, de matrícula N708JH, habría despegado apenas unas horas después de su llegada, aparentemente en dirección a Estados Unidos, aunque no hay información sobre si Saab estaba volando en su interior. El fugaz viaje
tuvo lugar poco después de que la justicia del país africano accediera a extraditar al hombre vinculado al chavismo. De hecho, varios medios informan que en el avión oficial fueron enviados fiscales para que se hagan caso del trámite final de extradición que ahora pasará a la Corte Suprema de Cabo Verde para su revisión. Colombia será uno de los países que más crecerá en 2021 según las estimaciones del Banco Mundial, que también mejoró sus previsiones para la región al pronosticar una expansión económica del 3,7% en Latinoamérica. Aunque el Banco Mundial se mostró más pesimista sobre la recuperación económica global al reducir su previsión de crecimiento en el mundo para 2021 de 4,5% a 4,3%, la institución mejoró sus perspectivas para América Latina, que tendrá una expansión económica mucho mayor al 2,8% pronosticado anteriormente, y ahora se estima que la región crecerá 3,7% durante este año. Aunque el organismo advirtió que eventuales retrasos en la distribución de la vacuna y una mala gestión de la pandemia podrían minar estas perspectivas. Colombia será uno de los países que más crecerá este 2021 según las cifras del Banco Mundial, que pronostica una expansión del PIB de 4,9%, impulsado por una mayor demanda interna.